Hola, buenos días. Ante todo, mi agradecimiento al capítulo central de la Sociedad Venezolana de Oncología por la invitación a formar parte del evento que se está desarrollando hoy. Sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar entonces. Me pidieron hablar del futuro del vaciamiento axilar y del ganglio centinela. Aquí tenemos mis conflictos de intereses. A mí me gustaría hacer un cambio primero en el título y hablamos de disección axilar en vez de vaciamiento. Los cirujanos básicamente disecamos y en la literatura internacional, no solo en habla castellana, sino también en otros idiomas, se conoce más el término de disección. Bien, ¿para qué usamos la disección axilar? La disección axilar se usa como un valor pronóstico, se usa para estadificar, para hacer entonces el estadio de la paciente y en base a eso poder planificar los tratamientos. Para hablar de futuro, deberíamos conocer primero el pasado y vamos a hacer un breve resumen acerca de este pasado. No es sino en el año 1757 cuando el cirujano francés Henri Legrand comienza a evaluar a aquellas pacientes con cáncer de mama y ya veía que podía haber un compromiso desde el punto de vista axilar. Rudolf Virchow, a mediados de los 1800, comienza entonces a evaluar piezas de autopsias donde ve el compromiso axilar en aquellas pacientes con cáncer de mama avanzado. No es, sin embargo, hacia el finales del siglo XIX cuando William Halsted propone su teoría ampliamente conocida y difundida de la mastectomía radical más la disección axilar en un bloque. Esto se llevó durante prácticamente 100 años que estuvimos haciendo lo mismo, hasta que hacia finales del siglo XX, primero Fischer con el NSVP 04 empieza a hacer la desescalada y la aparición del ganglio centinela en los años 90, bien con Crack, Giuliano o Albertini con la técnica combinada, nos empezaron a cambiar el panorama. Empezamos por fin a hacer algo diferente. Y este empezar a hacer por fin algo diferente era básicamente esto. O sea, ganglios clínicamente negativos, ganglio centinela. Si el ganglio centinela era negativo, no iba a disección axilar. Si el ganglio centinela era positivo, disección axilar. Y aquellos ganglios clínicamente positivos de arranque, al diagnóstico, disección axilar directamente. Empezaron a surgir entonces algunas dudas. ¿Pudiera ser la disección axilar un sobretratamiento si el ganglio centinela es positivo? Surge entonces el famoso trabajo Z0011 de Giuliano en el 2011, donde evaluaba pacientes T1, T2 sin ganglios clínicamente positivos, iban a cirugía conservadora, todas iban a recibir radioterapia y tenían dos brazos. Aquel brazo donde solo se quedaba en ganglio centinela, así fuera positivo, pero recibía radioterapia versus el brazo donde se completaba la disección axilar. Este fue un trabajo muy criticado desde el punto de vista metodológico, muchas pacientes fueron perdidas en el seguimiento, que hizo que en el 2017 tuvieran que republicar con datas, vamos a decirlas, que hayan sido pues evaluadas o reevaluadas. Sin embargo, ya en la publicación del 2017 vemos cómo las curvas de ganglio centinela solo más tratamiento con radioterapia versus el ganglio centinela más disección axilar, no había diferencia en el porcentaje ni sobrevida global. La doctora Galimberti en el 2018 publica este trabajo donde disecaban versus no disecaban la axila en aquellas pacientes donde el ganglio centinela había tenido micrometástasis. Igualmente vemos que los porcentajes en las curvas de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global se mantienen prácticamente una sobre la otra. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, si se considera que la disección axilar puede ser un sobretratamiento en ganglio centinela con micrometástasis, ¿pudiera ser el ganglio centinela sobretratamiento en aquellos ganglios clínicamente negativos al momento del diagnóstico? Para esto ya en el 2014 el grupo de Martelli publica un trabajo con pacientes mayores de 65 años, T1, donde todas las pacientes iban a cirugía conservadora, todas recibían radioterapia sobre mama, no sobre axila, y observaron que en el brazo donde no hicieron
ganglio centinela, hubo un 6% de recaída axilar. Sin embargo, importante tomar en cuenta que no hubo diferencia significativa en la sobrevida global en estos pacientes. El grupo del Instituto Europeo de Oncología, que ya hemos mencionado algunos trabajos de ellos, tiene en evolución en este momento el trial sound con cáncer de mama menores a 2 centímetros, todas las edades, condiciones van a ir a cirugía conservadora y paciente va a recibir radioterapia. Hacen evaluaciones axilares preoperatorias. Si tienen un ganglio sospechoso, lo punzan. Si el ganglio es negativo, entra en el protocolo. Si el ganglio es positivo, ya va por otros derroteros. Van a tener dos brazos, brazo con ganglio centinela, brazo observación. Es decir, no plantean disecar la axila dentro del estudio. Muy bien. Ya el doctor Intra, en el curso de errores a evitar de la Universidad de Barcelona en el 2015, planteaba lo que dijimos al principio: la resección de los ganglios linfáticos tiene valor pronóstico, no tiene intención curativa, y que deberíamos siempre evitar una disección axilar en ganglios normales. Debería ser considerado inapropiado. Tenemos el estudio holandés, el BOG 2013-08, que van a reunir pacientes T1, T2, N0 clínicamente, van a cirugía conservadora y sobre la axila igualmente dos brazos. Brazo ganglio centinela, brazo observación, con objetivos para evaluar la recaída regional a 5 años y la sobrevida global a 10 años. Tienen una data previa con una sobrevida libre de enfermedad a 5 años de un 99% versus 96% en el brazo de observación. Este es un estudio que está en evolución y pretenden tener la data completamente recolectada o el N incluido en el estudio para octubre de este año. Será cuestión de irlo evaluando en el tiempo posteriormente para ir observando los resultados. Ahora, ¿qué pasa con los ganglios que eran positivos y se negativizaron posterior al tratamiento neoadyuvante? Quizás esto sea uno de los puntos donde más literatura tenemos, donde más se ha estado publicando en los últimos 3 o 4 años y donde puede haber un poquito más de diferencia entre los diferentes grupos de investigación. Pues en principio depende del estatus inicial de la axila, si era una axila clínicamente negativa o si era una axila positiva. Vamos a ver. Si es una axila negativa, que se mantiene negativa durante el tratamiento neoadyuvante, ganglio centinela. Aquí no hay mucha discusión. Si es una axila clínicamente negativa, que se positiviza, es decir, que hubo progresión de enfermedad durante el tratamiento neoadyuvante, disección axilar. Y si era una axila clínicamente positiva, que se mantiene positiva durante el tratamiento neoadyuvante, disección axilar. Yo creo que en estos 3 puntos, estamos claros, no tenemos mayor discusión. Ahora, ¿qué pasa con aquella axila clínicamente positiva que se negativizó durante el tratamiento neoadyuvante? ¿Qué hacemos con ella? El estudio Sentina ya nos hablaba que había una tasa de falsos negativas alta, cerca del 14%, cuando se hacía el ganglio centinela. Ellos hacían ganglio centinela, disecaban la axila y veían entonces que tenían ganglios positivos fuera de los centinelas. ¿Qué se empieza a plantear? Se empieza a plantear, en este estudio publicado en el 2016, el Z1071 o Allianz, plantean entonces hacer en aquellos ganglios positivos, marcarlos previo al tratamiento neoadyuvante. Si el ganglio se negativiza, hacemos ganglio centinela estándar, preferiblemente con el método combinado, más disección aparte del ganglio que había sido clipado. Esto hizo que disminuyera la tasa de falsos negativos a un 6.8%, es decir, casi a la mitad de lo que había publicado el estudio Sentina. De hecho, las actuales guías del NCCN insisten en el hecho de marcar el ganglio que sea considerado positivo. Aquí lo vemos,
tanto para aquellas pacientes que no van a ir a tratamiento neoadyuvante como aquellos pacientes que sí van, entonces marcar aquellos ganglios que hayan sido diagnosticados positivos antes de la cirugía. Este fue un tema que también fue discutido en St. Gallen del año 2019 y el comité de expertos planteaba entonces hacer disecciones axilares con ganglios centinela, pero que tuviéramos al mínimo 3 ganglios centinelas que hayan sido negativos. Piensa que aquí tenemos ya un cambio entonces de criterios. Antiguamente, cuando se empezó a hacer el ganglio centinela, se hablaba que hacer una disección de ganglio centinela mayor a 3, 4 ganglios centinelas era casi que empezar a disecar la axila. Ahora nos están pidiendo en St. Gallen que tengamos por lo menos 3 ganglios centinelas negativos. En este orden, entonces, otra vez el grupo italiano, la doctora Galimberti, publican este mismo año un estudio retrospectivo, hay que tomarlo en cuenta, donde realizaron biopsia de ganglio centinela posterior a tratamiento de neoadyuvante. Características de este estudio: no hicieron clipaje del ganglio que había sido positivo pre-quimioterapia, y cuando evalúan las curvas, tanto de sobrevida libre de enfermedad como de sobrevida global, no encuentra diferencias significativas entre aquellas pacientes que eran clínicamente negativas pre-tratamiento y fueron a ganglio centinela post-tratamiento, con aquellas pacientes que habían sido clínicamente positivas y negativizaron durante el tratamiento. Esto es importante a tomarlo en cuenta. Por supuesto, ellos no pueden evaluar tasa de falsos negativos, ya que estas pacientes no fueron a una disección axilar posterior al ganglio centinela para evaluar cómo estaba el resto de la axila. Sin embargo, tienen la tasa de curvas a 10 años que nos hace pensar que, pues básicamente, los falsos negativos tendrían que haber sido muy bajos. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pues ganglios clínicamente negativos, ganglios centinelas, si el ganglio centinela es positivo, ir atrás, radioterapia o disección axilar. O el brazo clínicamente negativo, observación. Pacientes clínicamente positivas, disección axilar. Ahora, si vamos a ir a tratamiento neoadyuvante, entonces ganglios clínicamente negativos que se mantienen en negativos, ganglios centinela, clínicamente negativos que progresan a positivos, disección axilar, clínicamente positivos que se mantienen positivos, disección axilar, clínicamente negativos que se negativizan a ganglio centinela. Y esto también el NCCN 2021 nos lo resume en su cuadro de manejo del estadio de la axila, manejo quirúrgico del estadio de la axila. Hay que tomar en cuenta que los tratamientos adyuvantes cada vez se rigen más por la biología tumoral que por quizás el estatus axilar, ya que el último TNM 2018 ya nos incluye grado nuclear, receptores hormonales, el estatus del HER e incluso el uso del Oncotype. Sabemos que cada vez vamos a operar menos la axila, es decir, cada vez vamos a hacer menos disecciones axilares convencionales, y estas las vamos a reservar para imposibilidad de recibir tratamientos, llámese radioterapia, llámese realizar un ganglio centinela, falta de respuesta a tratamientos neoadyuvantes, citorreducciones, tumorales por supuesto, y recaídas. Esto significa que cada vez tenemos que trabajar más en equipo. Las decisiones van a ser más individualizadas y más discutidas en comité de mama. Y esperar los resultados de los estudios que están en este momento en evolución y que en 2, 3 años vamos a tener resultados muy interesantes. Y como les he dicho que todo es trabajo en equipo, pues quiero ya finalizar con la foto de familia del equipo del Instituto Venezolano de Mastología. Recordemos que quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. A todos, muchísimas gracias por la atención y les dejo mis datos de contacto ante cualquier duda.